¿Qué sucede cuando el espectáculo se convierte en una pesadilla real? Desde espectáculos de leones rugientes hasta batallas por la supervivencia. Hoy revelamos los 10 casos más escalofriantes donde la naturaleza se reveló en pleno show. Número 10. El espectáculo rugiente de Lion Village. El aire crepitaba de emoción el 27 de noviembre de 2016, mientras familias, estudiantes y amantes de la adrenalina acudían en masa a Lion Village, una de las atracciones más populares de Alejandría. La noche prometía actuaciones impresionantes, pero para muchos, el verdadero atractivo era el hombre que se había convertido en una leyenda del circo, Islam Shaheen. Durante 13 años, Islam cautivó al público, enfrentándose a algunos de los depredadores más temibles del mundo. A sus 35 años, había forjado una carrera basada en la habilidad, la valentía y un vínculo inquebrantable con los leones bajo su mando. Con tan solo un palo de madera y una confianza inquebrantable, transformó su poderío en espectáculo. Pero la trayectoria de Islam no había comenzado bajo las brillantes luces de la arena. Nacido y criado en Egipto, primero trabajó entre bastidores como cuidador, cuidando de los mismos animales que un día compartirían el escenario con él. Su habilidad natural para conectar con los grandes felinos lo distinguió, ganándose la confianza de sus colegas y la admiración de los visitantes. Sus actuaciones se convirtieron en el corazón de la aldea de los leones. Los espectadores observaban con asombro cómo guiaba a los leones a través de atrevidas rutinas, cuyos rugidos se mezclaban con los vítores de la multitud. Sin embargo, mientras muchos se maravillaban con el espectáculo, otros cuestionaban su ética. La aldea de los leones, enclavada a las afueras de El Cairo, era más que un atractivo turístico. Era un campo de batalla para el debate. El parque albergaba no solo leones, sino también tigres, camellos y otros animales exóticos, muchos de los cuales vivían en recintos estrechos. Los críticos argumentaban que las condiciones eran inhumanas, señalando signos de desnutrición y abandono. Pero a pesar de estas preocupaciones, el atractivo del espectáculo seguía siendo irresistible. Esa noche, sin embargo, la emoción se convertiría en horror. Un circo ruso, dedicado a los osos polares para sus espectáculos, emparejaba a estos animales con gimnastas para realizar acrobacias mortales. Un día, los osos se volvieron contra una de las gimnastas. Las consecuencias fueron brutales. Sin embargo, hay que ser precavidos, ya que no podemos confirmar si esto es cierto o no. Pero no olviden dejarnos reflexionar sobre esto. Número 8. La mirada de un depredador. A medida que el sol se ponía en el horizonte, la arena vibraba con energía. La música resonaba a todo volumen por los altavoces, preparando el escenario para lo que se esperaba que fuera otra actuación impecable. El público se inclinó hacia adelante, expectante, con la mirada fija en el cuadrilátero donde Islam Shaheen y su equipo se preparaban para el espectáculo de la noche. El acto de esa noche contaba con 3 leones, incluyendo una incorporación reciente, un enorme macho con una espesa melena oscura traído de Sudáfrica. Este nuevo león era una presencia imponente. Su musculosa complexión irradiaba fuerza bruta. Pero tras esos ojos dorados se escondía una naturaleza impredecible. Ya había atacado a un entrenador en una ocasión, aunque el incidente se había descartado como una casualidad. La dirección creía que el tiempo domaría a la bestia. Al comenzar la actuación, Islam y otros 2 entrenadores subieron al cuadrilátero con palos de madera en mano. Los leones realizaron sus rutinas ensayadas, subiendo escaleras, subiéndose a pedestales, exhibiendo sus afilados dientes ante órdenes precisas. El público estaba fascinado, pero algo era diferente. El nuevo león se quedó al borde del ring, con una postura tensa y movimientos vacilantes. No respondía como los demás. En cambio, fijó la mirada en Islam, fija e intensa. El público no notó el cambio en el comportamiento del león. Vitorearon, aplaudieron y grabaron videos, pero Islam lo vio, la quietud antes de la tormenta. Número 7. En el momento en que el ring se volvió rojo, la arena se llenó de vítores, la multitud ajena a la silenciosa tensión que crecía dentro del ring. Ismail, siempre profesional, continuó su rutina, indicando a uno de los leones que subiera la escalera.
Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. El nuevo león, el de la melena oscura y la mirada penetrante, hizo su movimiento. Sin previo aviso, se abalanzó. Una masa de músculos y furia, la bestia cruzó la distancia en un instante. En un instante, Ismail dominaba el escenario. Al siguiente, estaba en el suelo, atrapado bajo el peso aplastante del león. Los gritos destrozaron la noche. Los padres abrazaban a sus hijos. Algunos corrían. Otros se quedaban paralizados, incapaces de procesar la pesadilla que se avecinaba. Otros buscaban a tientas sus teléfonos, capturando la pesadilla en pantallas temblorosas. Los entrenadores entraron en acción, golpeando con sus palos el cuerpo del león en un intento desesperado por liberarse. Pero el animal estaba sumido en una furia primitiva, sus garras desgarrando tela y carne, sus poderosas mandíbulas apretando el cuello de Islam. La sangre se acumulaba en el suelo del concreto. El aire, antes lleno de música y risas, ahora traía los desgarradores gritos de pánico. Aún así, el león se negaba a soltarse. Los entrenadores lucharon sin descanso, golpeando, gritando, cualquier cosa para obligar a la bestia a retroceder. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el león aflojó su agarre. Con un último movimiento de cabeza, soltó a Islam y se retiró al borde del ring, con las mandíbulas goteando sangre. Islam estaba inmóvil. El espectáculo que una vez había atraído multitudes al parque se había convertido en una pesadilla, una que nadie olvidaría jamás. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 6. En una lucha contra el tiempo. Los entrenadores corrieron al lado de Islam, presionando sus heridas con las manos en un intento desesperado por detener la hemorragia. Cada segundo contaba. Se hizo una llamada. Una ambulancia estaba en camino. Su cuerpo fue rápidamente levantado y sacado del ring, dejando tras sí un rastro carmesí. El público, aún en shock, vio cómo las puertas se cerraban tras él. Minutos después, Islam llegó al Hospital Andaluz Salam, donde los médicos lucharon por mantenerlo con vida. Sus heridas eran devastadoras, una fractura de cráneo, profundas laceraciones en la cara y el cuello, huesos rotos y una grave hemorragia interna. Las máquinas pitaron, las enfermeras se apresuraron y el quirófano se convirtió en un campo de batalla entre la vida y la muerte. Durante 2 días, el mundo contuvo la respiración, pero a pesar de los incansables esfuerzos del equipo médico, el daño fue demasiado grande. El 29 de noviembre de 2016, Islam Shaheen exhaló su último aliento. La noticia conmocionó a la comunidad. Durante más de una década, había danzado con el peligro, dominando el delicado equilibrio entre el hombre y la bestia. Pero al final, la naturaleza salvaje de su oficio lo había reclamado. La aldea de los leones cerró de inmediato cuando las autoridades iniciaron una investigación. Algunos señalaron la agresividad intensificada de los leones debido a la temporada de apareamiento. Otros argumentaron que las condiciones del parque habían llevado al animal al límite. Cualquiera que fuera la razón, una cosa era segura. El trágico fallecimiento de Islam había reavivado un antiguo debate sobre el costo de usar animales salvajes para el entretenimiento. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 5. Una trágica llamada de atención. Las imágenes corrieron como la pólvora. En los días posteriores del fallecimiento de Islam Shaheen, aparecieron fotografías donde aparecía cara a cara con un león, con un palo de madera apenas separando al hombre de la bestia. Otra lo mostraba en plena actuación, con una expresión tranquila, controlada, intrépida. Pero ahora, esas imágenes tenían un peso inquietante. Ya no eran solo instantáneas de la habilidad de un artista, sino un sombrío recordatorio de lo delgada que era la línea entre la maestría y el caos. En Egipto y más allá, se reavivaron los debates. Algunos lamentaron el fallecimiento de Islam, considerándolo un valiente artista que dedicó su vida a una forma de arte tan antigua como la civilización misma. Otros vieron su fallecimiento como una advertencia más, una clara señal de que los animales salvajes no debían ser el centro de atención, obligados a actuar en condiciones antinaturales.
La aldea de los leones, antes un lugar de emoción y espectáculo, ahora se alzaba como escenario de controversia. Aunque los funcionarios del parque insistieron en que el ataque fue un incidente aislado, alegando el aumento de la agresividad del león debido a la temporada de apareamiento, los críticos no quedaron convencidos. Muchos señalaron las condiciones del parque: recintos estrechos, medidas de seguridad inadecuadas y el innegable estrés del cautiverio. Argumentaron que el ataque no fue solo un accidente, sino una consecuencia inevitable de obligar a los depredadores de la cúspide a asumir roles antinaturales. Los activistas por los derechos de los animales renovaron sus demandas de regulaciones más estrictas, mientras que algunos exigieron la prohibición total del uso de animales salvajes para el entretenimiento. ¿Valió la pena el riesgo? Para la familia, los amigos y los colegas de Islam, la pérdida fue inconmensurable. Para ellos, no era solo un artista, era un hombre que había dedicado su vida a un oficio en el que creía. Pero ninguna pasión ni habilidad pudo anular el poder puro de la naturaleza. Su trágico final fue más que una noticia. Fue un momento de reflexión, un recordatorio de que, por mucho que intentemos controlar la naturaleza, esta siempre tiene la última palabra. La tragedia en Lion Village fue un brutal recordatorio de que, por muy fuerte que sea el vínculo entre entrenador y bestia, el instinto siempre acecha bajo la superficie. Pero Islam Shaheen no fue el único artista que pagó el precio máximo. Al otro lado del mundo, otro dúo legendario se enfrentaría a su propia cuenta. Número 4. La noche en que la magia destrozó. Las Vegas había visto una buena cantidad de espectáculos deslumbrantes, pero nada comparable a la colaboración de Siegfried y Roy. Durante años, sus actuaciones fueron una clase magistral de ilusionismo, combinando una magia impresionante con el poder puro de los animales exóticos. El dúo se había convertido en leyenda, sus nombres grabados en neón junto a los de los artistas más importantes de la ciudad. Pero en una fatídica noche de 2003, el encanto se detuvo de forma devastadora. El hotel y casino Mirage estaba abarrotado, como cada noche cuando Siegfried Fischbacher y Roy Horn subían al escenario. El dúo había construido su imperio basándose en la confianza mutua, la confianza en su arte y, sobre todo, la confianza en sus animales. La pieza central de su espectáculo era un imponente tigre blanco llamado Manticore, un depredador de 180 kilos, criado en cautiverio y entrenado para formar parte de las ilusiones cuidadosamente orquestadas del dúo. Durante más de una década, Manticore había sido más que un simple artista. Para Roy, era parte de la familia. El vínculo entre ellos parecía inquebrantable, pero esa noche algo cambió. Bajo el brillante resplandor de las luces del escenario, Roy se convirtió en el centro de atención, con Manticore a su lado. El público, como siempre, quedó fascinado. Durante años, el acto se había desarrollado sin problemas, Roy dominando al majestuoso tigre con una confianza natural que hacía que lo imposible pareciera rutinario. Pero la magia de Siegfried y Roy se basaba en una ilusión, una en la que el hombre controlaba a la bestia. Y el 3 de octubre, esa ilusión se hizo añicos frente a miles de personas. El momento que cambiaría para siempre su historia comenzó de forma bastante inocente. Una simple señal, un micrófono alzado, una petición a Manticore para que los saludara. Nadie podría haber predicho lo que vendría después. Número 3. Caos desatado. El teatro bullía de emoción mientras la función se desarrollaba con precisión practicada. Cada movimiento era fluido, cada interacción entre Roy y Manticore, una danza bien ensayada entre el hombre y la bestia. El público, paralizado, pendiente de cada gesto, ajeno al desastre que se avecinaba a segundos de distancia. Entonces, un destello de imprevisibilidad. En un movimiento aparentemente improvisado, Roy acercó el micrófono a la cara de Manticore, una orden para deleitar al público. Pero en lugar de obedecer, el tigre clavó sus poderosas fauces en la manga de Roy. Un desliz momentáneo, una desviación menor, algo para lo que Roy se había entrenado innumerables veces. Respondió con rapidez, tocando la nariz del tigre con el micrófono, una sutil señal para corregir el comportamiento. Manticore lo soltó, pero el instante de vacilación quedó en el aire como una advertencia. Algo era diferente.
Entonces, en una fracción de segundo, el acto se descontroló. Manticore se abalanzó. Un grito ahogado resonó en el teatro cuando Roy cayó al suelo. La fuerza del ataque lo arrancó del papel de maestro ilusionista a presa vulnerable. Las enormes garras del tigre lo inmovilizaron y en el silencio absoluto que siguió, la incertidumbre se apoderó de la sala. ¿Era esto parte del acto o simplemente había sucedido lo impensable? La realidad no tardó en imponerse. El majestuoso tigre blanco, antes símbolo de gracia y poder bajo el mando de Roy, se había vuelto contra su dueño. La ilusión se había roto. Entonces, con una facilidad escalofriante, Mantícora hundió los dientes en el cuello de Roy y comenzó a arrastrarlo por el escenario. El aire, antes lleno de risas y aplausos, ahora resonaba con gritos de pánico. En ese instante, quedó claro. La magia se había desvanecido y lo que quedaba era una fuerza pura y primigenia, una que ninguna ilusión podía contener. Número 2. La batalla por la supervivencia. El pánico estalló cuando la realidad de la situación se abalanzó sobre el Teatro Mirage. Lo que había comenzado como otra fascinante noche de magia se había convertido en una lucha por la supervivencia. Mantícora, el magnífico tigre blanco que había deslumbrado al público durante años, ya no era un artista que seguía órdenes. Era un animal que actuaba por instinto. Sus poderosas mandíbulas se cerraron sobre el cuello de Roy, arrastrándolo como una presa por el escenario. La Sage manchaba el suelo inmaculado bajo sus pies, un marcado contraste con el glamuroso escenario momentos antes. Tras bambalinas, los entrenadores entrenados entraron en acción. No era la primera vez que se enfrentaban a momentos impredecibles durante un espectáculo, pero esto era diferente. Era cuestión de vida o muerte. Los extintores volaron hacia Manticore, en un intento desesperado por asustarlo y obligarlo a soltar a Roy. Los entrenadores gritaron con urgencia, pero el tigre no se inmutó. Con cada segundo que pasaba, el peligro se intensificaba. Y entonces apareció Siegfried. Al ver a su compañero de toda la vida inmóvil en las garras de su amado tigre, se unió a los frenéticos esfuerzos por detener el ataque. Su voz, normalmente tan llena de mando y control, se quebró de desesperación mientras gritaba a Manticore que lo soltara. Pero el tigre no respondía a las voces ni a las señales familiares. Un último y contundente golpe a la cabeza de Manticore con la base de un extintor le provocó una descarga eléctrica. Finalmente, liberó a Roy. Los entrenadores entraron corriendo y sacaron el cuerpo inerte de Roy del escenario. El público, paralizado en un silencio atónito, observó cómo se llevaban al otrora carismático showman. No se movía. Tras el telón, los servicios de emergencia trabajaban contrarreloj. Las lesiones de Roy eran catastróficas. Una tráquea aplastada, una grave pérdida de sangre y daños en las vértebras. Su cuerpo se estaba apagando. Cada segundo importaba. Tenían que llevarlo al hospital. El espectáculo había terminado. Ahora era una carrera para mantener con vida a Roy Horn. Número 1. El fin de una era. El Teatro Mirage, antaño un faro de deslumbrantes ilusiones y aplausos atronadores, había quedado en un silencio inquietante. Horas antes había rebosado de energía. Ahora se alzaba como el escenario de uno de los momentos más infames de la historia del espectáculo. La noticia corrió como la pólvora. Siegfried y Roy, el legendario dúo, los reyes del strip de Las Vegas, sufrieron una catástrofe que marcaría el fin de su reinado. Mientras Roy era sometido a una cirugía de emergencia en el centro médico universitario, el mundo observaba y esperaba. Sus lesiones eran extensas. Tenía la tráquea aplastada, una vértebra gravemente dañada y había perdido una cantidad alarmante de sangre. Su corazón se paró varias veces en la mesa de operaciones, lo que obligó a los cirujanos a extirparle parte del cráneo para aliviar la presión sobre su cerebro inflamado. Pero contra todo pronóstico, Roy sobrevivió. Sin embargo, su supervivencia tuvo un precio. El hombre que una vez dominó el escenario con fuerza y gracia quedó discapacitado permanentemente. El ataque le robó gran parte de su función motora y afectó gravemente su capacidad para hablar. La presencia vibrante e imponente que había convertido a Siegfried y Roy en un nombre conocido había cambiado para siempre.
Con las lesiones que pusieron fin a la carrera de Roy, su icónico espectáculo fue cancelado de inmediato. Tras 13 años en el Mirage y unas 5.000 actuaciones, el protagonismo de Siegfried y Roy llegó a un abrupto y trágico final. Pero incluso tras el desastre, el vínculo entre Siegfried y Roy permaneció inquebrantable. Siegfried nunca se separó de Roy, dedicándose al cuidado de su compañero. Manticore, el tigre en el centro de la tormenta, volvió al cuidado privado del dúo. No habría castigo público ni expulsión forzosa. Roy insistió en que Manticore no lo había atacado por malicia, sino para protegerlo. Si eso era cierto o una versión suavizada para proteger el legado de su espectáculo, seguía siendo tema de debate. A pesar de todo, a Siegfried y Roy aún les quedaba una última actuación, y 6 años después volverían al escenario. ¿Qué te pareció? Nos vemos en el próximo video.